La arquitectura de estos pueblos es impresionante. El cielo está muy luminoso, nos acompaña el día para hacer este tipo de rutas. Sí, cuanto más suban, más dura estará. Lo que pasa es que ahora el sol ya está muy alto y es las horas ya que... Claro, hola, buenas. Pero bueno. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Es una bonita aventura que en lo personal a mí me gusta, porque suelo yo decir, esto no es de todos los días. Y mira, desde aquí qué vistas tenemos. Hola amigos, ¿qué tal? De vuelta con ustedes, estoy acá en el Pirineo aragonés. Como podéis ver, me encuentro frente a esas impresionantes montañas que a día de hoy de la grabación del vídeo está totalmente copado de nieve. Me encuentro en un pequeño pueblito llamado San Diniés y desde aquí voy a hacer una ruta de senderismo que ahora mismo ya lo vamos a comenzar. Una ruta circular por las montañas. La ruta se llama Ruta de las Casetas y bueno, nos vamos ya adentrándonos en el pequeño poblado, pueblito pequeño que en edición les dejaré el número de habitantes, pero como podemos ver a primera vista, un pueblo bastante característico y típico del Pirineo aragonés. Ha nevado por este sector y todavía hay restos de nieve. Vamos a recorrer un poquito estas estrechas calles de esta localidad. La arquitectura de estos pueblos es impresionante. Llegamos a estos postes informativos y aquí claramente vemos Ruta de las Casetas. Nos vamos en esta dirección. Vemos que hay gran cantidad de nieve y aquí a mano izquierda hay este poste de información que vemos Ruta de las Casetas. Y ahora sí, por esta pista forestal que está, el firme ya no es de asfalto, por aquí nos vamos. Me he enterado de que son más o menos, creo que unas 11 casetas. A ver, la Ruta de las Casetas hace referencia a unas casetas que, bueno, no sé si están abandonadas o todavía en uso, pero estas casetas utilizaban en tiempo de antes los pastores. Conforme vamos adentrándonos en la ruta en sí, veremos si realmente son 11, si están abandonadas, en ruinas o todavía están en servicio. Mira cómo cambia esto. Veníamos por una pista y ahora la pista está copada de nieve. En España estamos en invierno, con lo cual hay nieve. Estos días pasados ha nevado mucho por estas zonas, por eso podemos ver la cantidad de nieve que hay acumulada en las montañas, como también por estos pequeños prados y pues aquí mismo en la pista forestal. Entonces la gente aprovecha. Aquí estoy con mi grupo de familias y una amigueta que también se ha colado. No, que yo lo he invitado y ya estamos disfrutando de la nieve. Como podemos ver, esto hay que aprovechar porque ya digo, no es de todos los días el venir a la nieve. Hola, buenas. Mira, a ver, de eso teníamos que hacer. Una pena porque con las raquetas esto
Hola, buenas. A que se va una pasada con No esto. se hunde mucho aún. No se hunde mucho. Esa es la cuestión. Pero que ahora tampoco está el... Pero hay bastante nieve al camino todo así para arriba. Sí, sí. Sí. Sí, bastante, pero así dura como esta. Sí, cuanto más suban, más dura estará. Lo que pasa es que ahora el sol ya está muy alto y es las horas ya que Claro, nieve hola, está más buenas. segura. Ah. Pero bueno, Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vosotros id probando, Sí. id siguiendo los carteles. Normal, claro. Ya vale la pena encontraréis llegar que hasta no- arriba, que Ajá. ahí Si no, ya se- sabéis se que la abre vuelta la así tenéis por una aquí. esplanada ancha, eso se llama Aslanas. En el mapa. Y es muy bonito verlo. Eso, y ya Porque está. según hemos visto pone que hay una, creo que hay una La laguna. laguna turbia, está Sí. bastante arriba. Pero eso Ah. ya- Pero bueno, ya está más legible. Sí, claro. Requiere más calzado igual, más banacos. Poco más de tiempo. Pero bueno, aprovechar y... Sí, sí, el día está bonito. Bueno, Venga, muy amable por la cuestión es información. Un día espectacular. Está dura para ser el ángel. Está dura, está dura. Están haciendo el ángel, dicen. ¿Qué tal la experiencia? Muy bonita. Muy bonita. Vamos a seguir disfrutando de este día. Aquí vemos que tenemos que girar a la derecha, ruta de las casetas. Dejamos la pista que se va por ahí. Y claro, por acá ya está, por decir así, menos transitado. Vemos que más o menos aquí sí habrá casi 1 metro de espesor de nieve, porque mira el rosal, apenas se ve el cogollo. Pero de momento vamos disfrutando de estos lugares increíbles, lugares impresionantes. Comenta si es que en tu país o en tu región hay lugares como estos que en el invierno suele nevar. El primer poste informativo de la primera caseta, como veis, dice Caseta Aldero Periza, 1350 metros. Amigos, un poco complicado para encontrar la primera caseta. Miren, ahí está el poste y he tenido que salirme un poquito de la pista y aquí está la primera caseta, aunque está bastante oscuro, pero como podéis ver, esta es la caseta. Diría yo así, una mini caseta. Es una especie de refugio, creo que sería para protegerse de las inclemencias del clima, como por ejemplo ahora mismo que está nevado todo esto, y claro, ahí se protegían en aquel entonces. Mira, la entrada es muy pequeña, hay que entrar rectando, o si la persona es pequeña lo tiene algo fácil, pero yo, un hombre de casi 2 metros de estatura, lo tengo muy difícil. Vamos a continuar y así les sigo compartiendo, a ver si es que encuentro, en este caso, la segunda caseta. Continuamos. Sinceramente no es que sean tan atractivas ni muy llamativas. Oh, aquí había un buen espesor de nieve. Les decía que no es que sea tan llamativa, pero más que todo el significado, o sea, algo simbólico de que en tiempo de antes me imagino que solía nevar mucho más que ahora, y entonces los pastores tenían, por decir así, esos refugios para protegerse de las inclemencias del clima, del tiempo. El atractivo principal de este vídeo es esto: venir a disfrutar de estos entornos naturales y con este tipo de ambiente o ambientación. Mira, qué hermoso, qué hermosos lugares. Ruta de las casetas. Esto es para la gente que a lo mejor alguna vez quiera venir a estos lugares y viene por primera vez, porque estos sitios es conocido por la mayoría de personas que les gusta hacer senderismo en cualquier época del año por estos lugares. Allí abajo
en el fondo de la pantalla podemos apreciar unas naves. Eso es de una ganadería. Sí hay explotaciones ganaderas por estos lugares. Caseta Os Lutas, 1435 metros de altitud. Les voy a mostrar. Esta caseta sí ya, esta es propia caseta. La primera era nada. Mira, un poco más amplia por dentro. Todo totalmente hecho en piedra, como podéis ver. Y la entrada es ya mucho más amplia que la caseta anterior. Bien, aquí vamos a hacer una pequeña parada. Vamos a tomar un refrigerio. Miren, viajeros, la mejor nevera. Miren. Miren. Siguiendo con la ruta, con la caminata, nos vamos aproximándonos a la siguiente caseta. Como les decía a un comienzo, algunas ya están en ruinas. Vamos a ver el nombre de la caseta. Se llama Caseta Vaspasatuara. Esto sería, pues claro, la puerta, y por aquí la cubierta, aunque ya con el tiempo ha cedido. Sería por esa parte así, y esto se supone que estaba así, pero ya ha cedido. Como vemos, ya está lleno de piedras. Lo que sí, desde aquí tenemos unas vistas impresionantes de las montañas. Amigos, esto no se ve todos los días. Qué hermosos lugares. Voy a terminar de hacer una especie de paneo total. Seguimos disfrutando del día de nieve y estamos ya llegando a otro panel informativo. En este caso es Caseta O Corralé. A buscar, esto es como buscar una aguja en un pajar. He encontrado, aunque muy difícil, porque como veis todo está cubierto con la nieve, pero claro, aquí está la entrada a la caseta. Es eso, para que se hagan una idea, todo lo que está cubierto con nieve. Esto sería el techo, la puerta de entrada, y por aquí, que claro, casi ya no se ve nada, pero esa es la caseta. Mira, no es tan amplia. En la puerta ya está creciendo un pequeño arbusto, pero esta es la otra caseta en la ruta de las casetas. Es una bonita aventura que en lo personal a mí me gusta, porque suelo yo decir, esto no es de todos los días. Y mira, desde aquí qué vistas tenemos. Y allá abajo podemos apreciar el embalse. Me he quedado un poco apretado los pies. Es que claro, parece que todo está firme, pero nos hundimos en la nieve. Pero la aventura es fascinante. La aventura despierta mucha adrenalina. Mira, mucha adrenalina, y esto es lo que hace que nos desestresemos, si cabe el término, tomando en cuenta que toda la semana ya pasamos un poco estresados en nuestros puestos de trabajo, y esto pues es desestresarnos por lo menos un momento. Les comento algo, que hemos decidido dar media vuelta porque la verdad que hay mucha nieve, nos vamos mucho hundiéndonos en la nieve. Ha habido una parte que me he hundido hasta acá, entonces claro,
es impracticable. Bueno, es una aventura que hemos venido a hacer. No es recomendable esto, no lo recomiendo para nadie porque, o sea, es peligroso. El sendero está por aquí, de hecho, un poquito más allá está el panel informativo, digamos el poste. Y bueno, se ve que la gente ha ido hoy, mucha gente. Y bueno, estamos también algunos nosotros. Pero, oye, para nomás de experimentar estas aventuras, creo que es suficiente. Ya seguir sería peligroso y no lo recomiendo. Y si es que vienes alguna vez a hacer este tipo de aventuras, bajo tu entera responsabilidad. Dicho todo eso, muchísimas gracias por hacerme compañía en mis viajes, en mis aventuras, en mis andanzas. Y conmigo nos estaremos viendo en la próxima aventura. Me dirijo hacia el pequeño poblado donde que tenemos el coche aparcado y luego pues ya en dirección a casita. Ya digo, ha sido una aventura totalmente inolvidable, una aventura increíble, venir a disfrutar de estos momentos de sano esparcimiento con el contacto íntimo con la naturaleza. Pero como podéis ver, hay mucha nieve y puede ser peligroso torcerte el tobillo o hacerte un esguince o cosas por el estilo, y eso no queremos. Lo que queremos es llevarnos una buena impresión, una buena experiencia de estos hermosos lugares, como podéis ver, más no llevarnos quizás, Dios no quiera, alguna pierna rota. Muy bonito estos lugares, muy bonito, Mi idea era continuar más, llegar hasta... Hay una laguna, según he visto en el mapa, en el GPS, pero reitero, por seguridad decidimos dar media vuelta. Bueno, una vez más, nos vemos en la próxima aventura. Adiós.